Hola, hola. Buenas tardes, muchachos. ¿Se puede escuchar? Sí, Inge. Gracias. La verdad es que estos feriados perjudican mucho, y sobre todo a nosotros que solamente tenemos dos clases, ¿no? Yo ya he olvidado inclusive de dónde hemos quedado. Si alguien más les recuerdo, por favor. Creo que estábamos entrando a redes de circuitos y redes de paquetes. Hola. ¿Me escucha bien, suavecito, Inge? O tal vez solo soy yo. Aló, aló, ¿me escuchan bien? Yo Se escucha bien, Inge. estoy con mi máximo volumen de micrófono. Justamente hago eso para que Sí, Inge, se escucha fluya. bajito. Entonces, a ver, estoy subiéndole el máximo volumen a mi micrófono. Les pediría también, por favor, que le suban el máximo volumen a sus parlantes, porque ahorita está medio complicado ya que yo pueda subir. Bien, a ver, me dicen que no tengo audio. Bueno, Ubaldo, yo no puedo hacer nada por eso. Quedamos en redes de circuitos especiales de tráfico de voz. Ya, hemos quedado ahí entonces. Entonces vamos a darle una pequeña repasada muy rápida de donde nos habíamos quedado y vamos a continuar. Por si acaso, para todos los que me están preguntando, sí, he creado el grupo de WhatsApp, solamente he incluido a algunos porque he tenido problemas por aquí, por la zona donde vivo, ha estallado un transformador de energía eléctrica, ha quedado sin electricidad varios días. Entonces, recién han restablecido esta mañana y más tarde voy a añadir a los que me faltan de este grupo, por favor. Ya, entonces hoy día van a quedar todos agregados al grupo de WhatsApp.
por si acaso. ¿Se puede ver? Sí, Jesús. Bien, Sí ya se habíamos puede ver. visto todo lo que es la red PSTN, ¿no es cierto? O sea, toda la red telefónica. Lo hemos entendido, los conmutadores, las operadoras, los conmutadores paso a paso, los step by step y hasta los conmutadores actuales. Lo cual nos ha dado hasta la actualidad dos tipos de redes o dos tipos de formas de conmutación, la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos. Circuitos ya lo hemos entendido bien. Es un abonado que se conecta con un abonado donde tienen el medio de transmisión solamente para ellos, ¿no es cierto? Mientras que en la conmutación de paquetes o básicamente las redes digitales de ahora, no es un solo medio de transmisión para un abonado hasta otro, sino que el mismo medio de transmisión se puede utilizar para varias conexiones o varios abonados, todo dependiendo del ancho de banda del medio de transmisión. ¿Cómo se realiza eso? Es específicamente el conmutador que puede intercalar las conexiones que tiene entre los diferentes usuarios o los diferentes abonados en sus diferentes puertos en realidad, a través de la multiplexación. La multiplexación consiste entonces que diferentes usuarios, esto solamente en telefonía, diferentes usuarios se van a conectar hacia la central, donde los multiplexores van a llevar toda la información, básicamente, vale decir, sus llamadas a través de un solo medio de transmisión. Esto, como lo hemos visto en el video, se lleva a cabo tanto como en las redes de fibra óptica, como en las redes de cobre, como en las redes de microondas o satelitales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver algunas ventajas y desventajas de ambos tipos de conmutación. Inicialmente veamos las ventajas de la conmutación de circuitos. La transmisión se realiza en tiempo real. Esto es efectivo. ¿Por qué? Porque como no estoy teniendo latencia y todo el medio de transmisión es solamente para mí, entonces, y para la llamada que yo estoy realizando, la transmisión se realiza en tiempo real. Bueno, al menos nos da esa apariencia. No está en tiempo real, pero nuestro cerebro no puede entender el retardo de milisegundos, entonces nos da la impresión de que es en tiempo real. Justamente porque yo estoy utilizando en mi llamada el medio de transmisión y nadie más lo puede utilizar, entonces se acapara el recurso, se acapara el medio de transmisión. Es exclusiva en ese momento para la comunicación que se está haciendo entre ambos puntos. Y debido a que se acapara el recurso, no hay contención, o sea, no hay lag. Ustedes lo conocen como lag, los que juegan Fortnite, los que juegan Call of Duty y todo lo demás, no hay lag aquí, ¿no? Y efectivamente, no hay retraso. ¿Por qué? Porque acaparo el medio de transmisión. El circuito es fijo, efectivamente. Estamos hablando específicamente de los postes, los cables, todo eso. Entonces, el circuito es fijo, no se modifica. No puedo ir por otro lado para establecer la comunicación, sino es simplemente por donde están instalados los cables. Eso es que significa que el circuito es fijo. La simplicidad de la gestión de los nodos intermedios. Básicamente eso es transparente para nosotros. ¿Por qué? Porque no se hace ninguna configuración. Ya lo habíamos visto tanto en step by step o el conmutador paso a paso o en sus formas digitalizadas, que lo único que tengo que hacer es marcar los números que yo tengo del teléfono, ¿no es cierto? Y esos números ahora ya sabemos que corresponden a un puerto de un diferente selector, de una diferente central local, de una diferente central departamental, de una diferente central nacional y así sucesivamente. Entonces no es difícil. Lo único que tengo que hacer es marcar esos números donde va codificado todo eso. Simple la gestión, no hay que hacer nada más. Pero también tiene algunas desventajas. Una de las principales desventajas que tenía, inclusive hasta la digitalización de los PCTNs, es el retraso en el inicio de la comunicación. Ustedes seguramente recordarán cuando vieron el video del step by step que hay un retraso que es justamente
en localizar cada uno de los selectores y que el selector electromecánicamente deba conectarse hacia el punto que le corresponde según el número marcado. Peor aún si es por operador. Por digital ya se redujo el retraso en el inicio de la comunicación, pero aún así había algún retraso. Y aquí ustedes se estarán preguntando, ¿por qué el acaparamiento de recursos, si hace rato nos ha dicho que es una ventaja, ahora nos dice que es una desventaja? Es que sí también es una desventaja. ¿Por qué? Porque se acapara el recurso y el recurso solo se está utilizando para un solo servicio, en este caso una llamada de voz, entonces estoy desperdiciando todo el ancho de banda del recurso. Lo estoy utilizando, sí, pero no a toda su capacidad. Por lo cual eso es un pecado en telecomunicaciones. En telecomunicaciones, en la conexión de redes, el ancho de banda del recurso debe estar completamente utilizado a toda su capacidad en un caso óptimo. En un caso exagerado, bueno, en nuestro medio se sobreutiliza el medio de transmisión, ¿no? O sea, nos venden más de lo que pueden en realidad y se está sobreutilizando. Pero en teoría, si solamente voy a mandar un recurso por ahí, entonces lo estoy subutilizando. Entonces, es por eso que el acaparamiento de recursos es también una desventaja, ya que no puedo utilizar todo su ancho de banda. Es poco tolerante a fallos, efectivamente, ya que el circuito es fijo y parte del circuito cae, entonces todo ese sector cae, que es básicamente lo que me pasó a mí. Cayó el circuito eléctrico aquí por mi zona y toda la zona nos hemos quedado sin electricidad hasta que vengan a reparar. Entonces el circuito es poco tolerante a fallos. Y esto pasa lo mismo en el circuito de las PCTNs, ya que es fijo físicamente. Si se cae uno de los cables o se cae una de las centrales locales, todo ese sector se queda sin servicio hasta que lo reparen. Entonces no hay mucha tolerancia a los fallos. El circuito es fijo, no se reajusta la ruta de comunicación. Lo dicho, o sea, no puedo llegar por otro lado si es que se cae, ya que el circuito netamente está determinado desde un principio, desde el momento que se instaló. A diferencia de la conmutación de paquetes, que es el packet switching, que es básicamente una red de intercambio de bloques de paquetes de información. Básicamente lo que nosotros sabemos es PIP, ¿no es cierto? Y estos tienen un tamaño específico entre dos puntos. Solamente que como la información ahora ya no está viajando solamente en forma de pulsos eléctricos, aunque sí viajan pulsos eléctricos, cada uno de esos pulsos eléctricos va codificado en forma de paquete. Entonces, estos paquetitos van a ser establecidos entre un emisor y un receptor, entre un origen de un extremo, y cada determinado tiempo se emite su información a través de paquetes, en los cuales se indica la dirección de origen y destino. Eso ya lo sabemos desde redes 1, ¿no es cierto? El emisor divide los paquetes para enviar el número concreto o arbitrario de los paquetes hasta el receptor. Esta conmutación de paquetes es la que actualmente se utiliza. Todo lo que es las redes actuales, tanto de telecomunicación como las redes de datos, es justamente en paquetes. Los paquetes se transmiten en esta red y se determinan caminos virtuales o múltiples vías a través de caminos virtuales. Esto ustedes dirán, pero ¿por qué caminos virtuales? Porque justamente los caminos virtuales se establecen a través de los caminos físicos. O sea, hay medios físicos por los cuales se transmite. Esto significa, por ejemplo, que yo puedo salir a través del Pacífico por fibra óptica, pero esa es la única vía que tengo para salir al Pacífico. Entonces es el circuito del Pacífico. Pero tengo otras opciones de rutas también físicas, como por ejemplo la ruta hacia el Atlántico que pasa por Paraguay, o por satélites que puedo salir por el Tupac Katari o por el Amazonas de Brasil. Puedo optar por esos caminos físicos, pero
se realizan caminos virtuales. Eso significa que si, digamos, yo quiero llegar hasta, qué sé yo, hasta Miami, puedo tomar cualquiera de esas rutas físicas, estableciendo específicamente una ruta virtual en los paquetes que yo voy a enviar de esa forma. Entonces, esto va a tener una incidencia en esta red de paquetes en los cuales se va a determinar por dónde de esos caminos físicos se va a establecer una vía temporal para enviar esos paquetes determinados, de lo cual nos da una ruta virtual. Su principal ventaja es que consume recursos solamente cuando se está enviando o cuando se está recibiendo. Eso significa que, a diferencia de la conmutación de circuitos, cuando se establece la comunicación, envíes o no envíes, el recurso se está utilizando todo el tiempo. Pero acá en conmutación de paquetes solo se utiliza cuando se envía y se recibe, dejando el medio de transmisión libre para que otros paquetes u otros servicios lo puedan utilizar. Puede ser cualquier tipo de servicios, datos, voz, TV, lo que se vaya a utilizar. Pero evidentemente, como yo estoy manejando diferentes servicios, entonces aquí ya pierdo la capacidad del tiempo real, puesto que no puedo hablar de tiempo real, puesto que son varios servicios que se están utilizando por el mismo medio de transmisión y además se hace un poco más complejo porque ahora la información ya no acapara el recurso, sino que tiene que ensamblarse y desensamblarse en forma de paquetes. Entonces pierdo la capacidad de la realidad de la información en tiempo real en paquetes. Tiene varios inconvenientes en realidad, puesto que puedo hacer varios servicios, como por ejemplo voz o video o datos. Entonces, el ensamblado de cada uno de ellos va a requerir un determinado tiempo. Y eso va a hacer que justamente hayan diferentes tipos de congestión en cada uno de los nodos por los cuales tiene que saltar. De forma entonces que en la conmutación de paquetes, perdón, se establece un circuito virtual. Obviamente el circuito virtual, ¿por qué? Porque ya lo dijimos, puedo tomar cualquier camino físico, no solamente uno, pero no lo voy a acaparar. Por lo tanto, solamente lo voy a utilizar en cuanto y tanto envíe mis paquetitos, mi información, por lo cual entre el emisor y receptor temporalmente se establece la ruta y esa ruta es virtual. Entonces, eso es lo que caracteriza al circuito. Y obviamente ustedes saben que en un circuito virtual se controla el orden de envío y se garantiza que los paquetes lleguen a su destino. Y esto obviamente ustedes saben qué protocolo lo utiliza, ¿no es cierto? ¿Qué protocolo hace esto de garantizar el envío y la recepción de los paquetitos? TCP, Muy bien, ¿quién eres? Hurtado Cosío Gabriel. Cosío Gabriel. Cosío Gabriel. No te tengo, Cosío Gabriel. Ah, Hurtado Cosío es, Ah, ingeniero. Hurtado Cosío. Ah, perdón, Sí, sí. perdón. Hurtado Cosío, ah, sí. Tus primeros 5 puntos. Otro. Cuando se establece en la conmutación de paquetes y cada paquete encamina de manera independiente a los demás, por lo que no se garantiza su entrega ni su recepción, ¿qué protocolo es el que se está utilizando aquí? Obviamente que no sea Hurtado Cosío Gabriel, ¿no? Porque no le vamos a dar todos los puntos a él. Pero si nadie responde, entonces Hurtado puedes responder. UDP, Inge. ¿Quién eres tú? Arce Aguirre. Arce Aguirre. Muy bien, Arce Aguirre. Arce Aguirre. Arce Aguirre. Ahí están tus 5 puntos. Ya están registrados, por si acaso, ¿ya? Entonces, en la conmutación de paquetes tengo esas dos formas. Si garantizo entregar o si no me interesa entregar. Y esto es básicamente la conexión punto a punto
es el que se establece con el circuito virtual, o la difusión, que es específicamente la forma en la que la televisión, la radio funcionan. Pero tú me dirás, ¿la televisión? ¿La radio? No te olvides que en la actualidad ya está cambiando también todo eso y los diferentes ISPs están proveyendo también video y radio a través de sus redes, ¿no? Este es en el caso de Entel, en el caso de Comteco. Tigo no lo he visto todavía, no sé, pero sí sé que hay TV, no sé si hay radio, pero tanto Comteco como Entel hay radio y TV que te dan por fibra óptica y en algunos lugares por cobre. Entonces, de esa forma. Ventajas de la conmutación de paquetes. La comunicación es interactiva y efectivamente, como estoy limitando el tamaño de los paquetitos, entonces no necesariamente tienen que ir en un orden determinado y entrar por un orden de servicio, sino que el primero que puede completar el ensamble de su paquete puede utilizar el medio de transmisión. Y esto, como es en milisegundos, microsegundos, entonces esto se hace a una velocidad tremendísima. Pero también es una ventaja de TCP que si hay un error en cualquiera de estos paquetitos, se retransmite el paquetito y entonces no hay ningún problema. Cuando llegue a su receptor, se va a reensamblar en el orden que se indica en los paquetes y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, si hay error, se retransmite, pero se reensamblan sin ningún problema. Aumenta la flexibilidad y la rentabilidad de la red. Evidentemente, justamente porque ya no estoy solamente brindando un servicio, puedo brindar varios servicios, entonces puedo cobrar por esos servicios. Entonces, antes solamente cobraba por llamadas de voz, pero ahora puedo cobrar por llamadas de voz, puedo cobrar por internet, puedo cobrar por TV, puedo cobrar por radio y así sucesivamente. Por eso es que si usted se fija en Entel, por ejemplo, si solamente conectas datos, vale decir internet, entonces te cobran 143 bolivianos. Pero si conectas o si contratas específicamente datos y TV, te viene con radio más, pero ya te cuesta 219 bolivianos. Algo similar está en Tigo y Comteco creo que es el más caro, ¿no? Está en 199 bolivianos solamente datos. Y si quieres TV, no sé cuánto estará, no sé la verdad. Ya le he perdido el dato hace tiempo por Comteco porque Comteco están exageradamente caros. Ahora, si alguno de ustedes me puede corregir si han bajado los costos, se lo voy a agradecer, pero creo que no han bajado los costos. ¿Se puede alterar sobre la marcha el camino seguido por una comunicación? Efectivamente, si digamos en este caso se cae, estoy saliendo hacia el Pacífico, quiero llegar a Miami y se cae como se cayó hace el año pasado o hace 2 años la red del Pacífico, entonces puedo salir por el Tupacatari, o puedo salir por el Atlántico, por Paraguay, o puedo salir por Amazonas, entonces los paquetes se reenvían por estas otras rutas virtuales. Pero seguramente hay alguno de ustedes que ya ha hecho el CCNA2, pueden asignar prioridades a los paquetes. Y esto es efectivo, se puede asignar prioridades. ¿Cuáles son, si alguien me puede ayudar, los paquetes que tienen mayor prioridad cuando se está transmitiendo en estas redes? Los paquetes de audio y video. Los paquetes de audio y video tienen mayor prioridad. ¿Quién es? Fernández Sánchez Reguidaria. Fernández Sánchez. Fernández tiene razón. Actualmente los paquetes que más prioridad se les dan es audio-video. ¿Por qué? Justamente por las llamadas o por las videoconferencias, ¿no es cierto? Pero además se le da prioridad por el tamaño de ellos, considerando que tanto los paquetes de datos y los paquetes de voz son relativamente pequeños. Entonces, dependiendo cómo estamos utilizando el medio de transmisión, se le puede asignar cierta forma de transmitir. No, te he puesto tus puntos. Sí, ya están asignados tus puntos, por si acaso, Fernández. De mayor complejidad. Esta
es una desventaja. Ah, sí, justo ya entra a desventajas, fíjense. De mayor complejidad. Justamente, si recuerdan, en circuito, lo único que tengo que hacer es los números. Los números están determinados por un selector. Ese selector encuentra el puerto destino y ya está. No hay mayor problema. Pero aquí no. Aquí la complejidad es mayor. Primero, porque tengo que tener dispositivos en cada nodo donde va a saltar el paquetito. Y el problema mayor es que tiene que ensamblarse en su origen y en cada nodo tiene que desensamblarse. Por eso pierdo, como hace rato decíamos, la noción de tiempo real y es bien difícil. ¿Por qué? Porque en cada nodo tiene que desensamblarse para saber a dónde se está dirigiendo ese paquete. Y eso más todavía, ¿por qué? Porque en cada nodo, bueno, aunque no en todos, pero tanto en el emisor como en el receptor, voy a tener que desensamblar a nivel 2 también. Entonces, fíjense, ensamblo y desensamblo a nivel 2 y ensamblo y desensamblo a nivel 3 y de paso hay muchos nodos por faltar, entonces la complejidad se incrementa muchísimo, muchísimo. Entonces, de ahí es el problema del retardo o lag cuando estoy jugando Fortnite o Call of Duty o cuando estoy viendo algún video de alguna forma. Entonces, las velocidades se reducen justamente por la contención. Y además, si tomo en cuenta que alguna ruta se puede caer, peor todavía, ¿no? Tengo que hacer cálculos para reencaminar los paquetes todavía. Y eso nos da un grave problema, la duplicidad de los paquetes. Es una ventaja, sí, que yo pueda reenviar un paquete si hay error. Pero ¿qué pasa si el error ha estado en el ACK y no ha llegado el ACK y todos los paquetes de la información sí llegaron? Entonces el ACK no llegó, entonces reenvío paquetes, entonces tengo paquetitos que van a estar por ahí utilizando el medio de transmisión, haciéndolo utilizando el medio, todo su ancho de banda, haciéndolo más pesado, la latencia. Entonces esta duplicidad de paquetes va a ser un problema cuando tengamos ese tipo de cosas. Los cálculos de encaminamiento, como lo mencionaba hace un momento, tengo que estar calculando todo el tiempo, ensamblando y desensamblando, a dónde va, por dónde va y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso va a consistir en una gran desventaja en la conmutación de paquetes, puesto que hay demasiadas cosas ya por calcular. Todo esto obviamente transparente para nosotros, pero en realidad se pasa por un retraso en la comunicación y en algunas otras va a ocasionar otros problemas, como por ejemplo, alguno de ustedes me está escuchando muy bien en volumen y otros me están escuchando muy mal, para lo cual, para esos que me están escuchando mal, yo tengo que estar elevando más mi voz todavía. Y para el que me está escuchando bien, entonces como que parecía que le estoy básicamente gritando ya. Entonces esto se debe justamente a todos estos cálculos que se tiene que hacer y en algunos casos se pierden los paquetes, ¿no? Bueno, hasta ahí paquetes. Ahora entramos a redes ATM. Y antes de entrar a redes ATM, no sé si alguien tiene alguna duda o sugerencia o comentario para hacer hasta aquí. Nadie. Perfecto. Vamos a continuar. Todas estas redes de paquetes, porque ahora nos corresponde específicamente ver redes de paquetes, después volveremos a redes de circuitos cuando estemos viendo físicamente las conexiones inalámbricas, las conexiones de fibra óptica, pero por ahora nos vamos a centrar en las redes de paquetes. Ahora ustedes ya saben que las redes de circuito no han muerto con
con las PSTNs, o sea, con los teléfonos fijos de Comteco, sino que las redes de circuito son la parte física de la red y las redes de paquetes son la parte lógica, ¿no es cierto? La parte lógica se maneja a través del modo de transferencia asíncrono en su backbone y en su abonado. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué un modo de transferencia asíncrono? ¿Qué es asíncrono? ¿Qué es síncrono? Alguien tal vez nos podría ayudar diciéndonos qué es síncrono y qué es asíncrono. Tiene que ver en cuanto al tiempo. Síncrono como que serían que van en simultáneo, pero el asíncrono que uno puede ir en un tiempo y otro no necesariamente en el mismo tiempo. Tal vez quisieras explicar con un ejemplo para que nos quede más claro. Bueno, quizás algo asíncrono como lo que alguna vez veía justo viendo un partido. Por lo menos yo tengo de Tigo. En la radio yo ya escuchaba cantando el gol, mientras que en la televisión veía que recién están armando la jugada. O sea, como que ahí no Sí, había sí, sí, me una acuerdo. sincronización. Tigo Sports, sí, qué desastres. Muy bien, muy bien. ¿Quién eres? Tercero es Julio César. Terceros, Julio César. Terceros, Julio César. Muy bien, terceros, Julio César. Están registrados. Julio César nos dice específicamente que asíncrono significa que no es en simultáneo o no es al mismo tiempo, mientras que síncrono es en simultáneo, es al mismo tiempo. ¿No es cierto, Julio César? Sí, Inge. Muy bien. Ahora la pregunta está, que sea otra persona que nos ayude, ¿por qué en las redes de datos, en las redes de paquetes, se necesita que el modo de transferencia sea asíncrona? Puesto que es la tecnología que se utiliza para generar redes de alta capacidad, de alta respuesta. Grandes tráficos de información pasan por estas redes, pero ¿por qué es asíncrona? Tal vez sea para que no necesita que el receptor deba responder inmediatamente, ¿Me repites, por favor? para que el receptor no se vea en la obligación de responder inmediatamente al emisor. No, no es esa la idea del modo de transferencia asíncrona. Inge, ¿Otra persona? no es para que se pueda recabar la pérdida de información, se pueda armar. Tampoco. ¿Nadie? Lo ejemplificaremos. Los puntos esta vez son para mí. Fíjense, si ven alguna pornografía, por favor, evítenla ver. Yo estoy haciendo un requerimiento de ¿cuántos bytes? ¿Cuántos bytes estoy enviando con mi requerimiento? Cuéntenme. 15 bytes. ¿Perdón? 15 bytes. Muy bien. Estoy haciendo una petición de 15 bytes. ¿Cuántos bytes estoy obteniendo en respuesta? Miles, millones en realidad ya, ¿no? Y si encima utilizo un navegador que me da un preview de cada uno de los videos, entonces estoy utilizando ya megabytes en respuesta. Por mis 15 bytes, ves, este está dándome un preview, significa que está descargando, me sigue llegando la respuesta. Entonces, por mis 15 bytes, yo he obtenido millones de bytes en respuesta. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena que el medio de transmisión que me están asignando tenga el mismo ancho de subida
que el mismo ancho de bajada? Evidentemente la respuesta es no, porque fíjense, mis requerimientos generalmente van a ser más pequeños comparado con lo que me responden, básicamente mis descargas. Esto lo podemos comprobar. A ver, ¿cómo es? Speak, PC, bandwidth test. Bandwidth test, aquí está. Yo me voy a hacer un test del ancho de banda. Y me fijo, cuando le doy Start, cuánto voy a tener de bajada y cuánto voy a tener de subida. Nos fijamos entonces que para descargar el ancho de banda a mí me dan, bueno, tengo contratados en realidad 15, pero nunca te dan ese ancho de banda, ¿no? Tengo casi 12 megas para descargar, pero para subir tengo casi la mitad o un poquito más, 6.8, 7 en realidad, ya casi, ¿no? Entonces, fíjense que mis descargas son de 15 y mis subidas son de 8, 9, lo cual me dice que mi ancho de banda de bajada es más grande que mi ancho de banda de subida. Y es justamente eso lo que nos dice, ¿dónde está? ATM. El modo de transferencia es asíncrona por esa razón. ¿Por qué? Porque mis subidas son en menor medida que mis bajadas. Aunque esto en la actualidad ya ha cambiado. Si nos fijamos, si ustedes hacían este bandwidth test antes, cuando usted estaba en colegio o en escuela o sus papás hacían, nosotros manejábamos no velocidades de megabytes, manejábamos velocidades de kbytes en realidad. Y si hacíamos un bandwidth test de una conexión de 500K, ni siquiera un mega, medio mega, yo tenía mis bajadas a más o menos unos 400K y mis subidas iban específicamente entre 70 y 100. O sea, la relación era 1 a 5, la diferencia. Mientras que en la actualidad estoy viendo que la relación ya es 1 a 2, ¿no es cierto? O sea, ya solamente antes era un quinto de la velocidad que yo había contratado era mi subida. Ahora simplemente es un medio, o sea, la mitad de lo que tengo. ¿Por qué será? Fácil, porque las subidas ahora están siendo más pesadas. No es que solamente ahora yo le doy www.youtube.com, sino con mis TikToks y con mis, sobre todo, por los Fortnite, League of Legends o Call of Duty, la información que voy subiendo es mucho más grande. Entonces se ha visto la necesidad de que se suba el ancho de banda de las subidas, pero aún así sigue siendo asíncrono. Va a ser síncrono cuando tenga el mismo ancho de bajada que el mismo ancho de subida. No sé si me he dejado entender. Si hay alguna duda, ahora por favor. Para que hubiera sido, digamos que dice que tiene que ser asíncrono, entonces hablaríamos de que el mismo Creo que alguien tanto me de está subida- hablando. Tal vez podría darle un poquito más, acercarse un poco más al micrófono. Yo estoy con full volumen de mis parlantes y he escuchado algo.
o si no, podría hacerlo por chat. Para hablar de... Ahora sí, te ¿Sí me escucho muy bien. escuchan? Si estuviéramos hablando de modo de transferencia síncrona, no asíncrona, nos referiríamos al mismo tanto de subida y mismo tanto de bajada, los dos al mismo tiempo, porque estábamos hablando de asincronía, significaba al mismo tiempo, pero un poquito esa parte no la entendí. Ya. Síncrono y asíncrono no específicamente significa al mismo tiempo. En este caso no estamos trabajando en forma de tiempo, sino en ancho de banda. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo estoy enviando, también puedo recibir. ¿Cómo hago eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es que en realidad se asignan diferentes frecuencias en el medio de transmisión para las subidas y no la misma frecuencia para las bajadas. Entonces, al mismo tiempo estoy subiendo y bajando, pero los anchos de banda son diferentes. Como ya lo hemos podido ver, el ancho de banda de subida es diferente al ancho de banda de bajada, pero todo esto se realiza al mismo tiempo. Mientras estoy subiendo, puedo bajar también. ¿Por qué? Porque no utilizo las mismas frecuencias en el medio de transmisión o las mismas ventanas si estamos utilizando fibra óptica. ¿Ok? Hola. Gracias. No tengo respuesta. El ACK no me ha llegado. Gracias, sí. Ok. Entonces, en el método de transferencia síncrono, que es justamente para eso, en la conmutación de redes de conmutación de paquetes, se alcanzan grandes cantidades de distancias, grandes cantidades de ancho de banda, justamente de esta forma. ¿Por qué entonces se trabaja con ATM y haciéndolos de forma asíncrona? Ya habíamos visto que en redes de paquetes se segmenta la información, pero ATM tiene su forma de segmentar la información, puesto que trabaja a nivel 2, no trabaja a nivel 3. ¿Alguien podría decirme qué significa esto de que solamente trabaje a nivel 2 y que no trabaje a nivel 3? Estamos hablando del modelo OSI, ¿no? Por eso ustedes ven OSI Trabaja, redes 1. ¿Sí? trabaja a nivel de enlace de datos y no a nivel de red. No, no trabaja con IP, trabaja Muy con bien. ¿Quién eres? direcciones MAC. Hurtado Cosío Gabriel Ingeniero. Hurtado Cosío Gabriel. Hurtado Cosío Gabriel. ¿Dónde estás, Hurtado Cosío Gabriel? No te veo. Hurtado Cosío. Ah, H, ¿no? Oye, 10 puntos en una sola clase, eres un aborazado. Bien, entonces ATM va a trabajar a nivel de enlace, lo cual significa que va a trabajar puerto a puerto de las conexiones. No se va a enrutar los paquetes ATM, simplemente van a pasar a trabajar puerto a puerto. La ventaja es justamente que cuando se dividen estos paquetitos, se dividen todos en paquetes de 53 bytes. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 bytes para enviar, evidentemente con 53 bytes en dos paquetes lo cubro, ¿verdad? Pero no. Como 5 bytes van a utilizar la cabecera de los 53 bytes, solo 48 bytes va a utilizar la información o el payload. Mi información solo va a poder ir en 48 bytes. Para lo cual, fíjense, entonces voy a necesitar 3 paquetes. Y ustedes dirán, ya, está bien, van a ir 2 de 53 con sus cabeceras y un paquetito chiquito ATM que pesará pues 5 bytes más lo que sobra, digamos unos 10 bytes, unos 15 bytes. No, todos los paquetes tengan o no tengan información en el payload, en su carga útil, siempre van a medir 53 bytes. Esa es la ventaja de ATM que hace que todos los paquetes en justicia ingresen al medio de transmisión y puedan utilizar. Entonces, estos diferentes flujos de información van a determinarse de esta forma. Van a ser agrupados
en paquetes ATM por módulos ATM y utilizando el medio de transmisión. Y como todos miden lo mismo, todos pesan lo mismo, vale decir 53 bytes, entonces no va a haber prioridades en este caso de quién pasa, quién no pasa según algún tipo de restricción que le podamos colocar, sino todos van a ser pasados de esa forma. Existen diferentes normas para ello, la norma europea, la norma americana, que básicamente significa, estoy con los puntos, y lo voy a guardar para que no se me pierdan mis puntos, y ahí está. Entonces, son diferentes implementaciones que se han realizado. Estas implementaciones han permitido manejar hasta 155 megabits, 600 megabits y hasta la actualidad que son 10 gigabits. Y ustedes dirán, 155 megabits, pero eso es casi lo que tengo hoy. No hagamos la falacia temporal. Cuando se hace ATM es justamente cuando estamos trabajando con velocidades al abonado de apenas 3.600 Ks, 14.400 Ks. O sea, vale decir las conexiones por módem telefónico, o sea, las antiguas conexiones. Entonces, el ancho de banda troncal era de 155 megabits. Cuando ya puedo subir a 33.600 K, a 56.600 K, que ahí terminó el módem telefónico y pasamos al módem digital, vale decir ADSL, pero tampoco pasamos a velocidades extremas, ¿no? Iniciamos con 64K, 128K, 256K, entonces pudimos alcanzar velocidades de troncales, vale decir, entre ISP e ISP hasta 622 megabits, o en la actualidad ya con casi 10 gigabits, que es lo que utilizamos en los ISPs que utilizan fibra óptica y todo lo demás, ¿no? En la actualidad, nuestras conexiones de fibra óptica, bueno, los que tienen conexiones de fibra óptica, llegan sus puertos hasta 2.4 gigabits hacia los usuarios, pero entre ISPs ya se puede llegar hasta 10 gigabits y más, ¿no? Lo último que yo sabía es que estaban haciendo una conexión entre Estados Unidos y Japón de 1 petabit. Imagínense lo que va a hacer eso. Grave, ¿no? Pero justamente porque ahora puedo manejar datos y puedo manejar varios servicios que se van a dividir en paquetitos chiquititos, todos del mismo tamaño, en ATM aparecen los parámetros que contienen QoS. Y ustedes sabrán que es QoS hasta la actualidad. Pero seguramente no saben lo que es TOS o Type of Service. ¿A qué se referirá TOS con QoS? ¿Por qué se necesita TOS? ¿Alguien me puede ayudar? Parece que ya lo expliqué un poquito más antes. Quizás podríamos decir que siempre se va a esperar que tenga calidad en la conexión o en el servicio, que sería como quizás traduciendo la frase. Ya, Que eso todo es lo que QoS. mande llegue como debería. Exactamente, eso es QoS. Y TOS, Quizás mencionó que se pensando, trataba de... déjenle vivir a su compañero, por favor, y si no puede, entonces recién a otro puede participar. ¿Vas a concluir TOS o no tienes idea? bueno, ahí pienso que entraría el hecho de la forma en que se llevaría a cabo el servicio. Eso Quizás es por QoS. el... Ya, hasta ahí. ¿Otro? Sí, tiene que ver con los diferentes tipos de servicios, voz, datos, video. Muy bien, efectivamente. Se tiene que manejar TOS y QoS específicamente porque ahora no solamente tengo un servicio, o sea, no solo transmito voz, transmito más servicios. Y obviamente tengo que darle calidad a cada uno de esos servicios en referente a su performance y otro tipo de parámetros que se van a realizar.
¿Quiénes han participado? Tercero es Julio César. Otro que está queriendo 10 puntos en una sola clase, creo. Y Hurtado Cosío Gabriel, ingeniero. me repites, por favor, con un poquito de calma. Hurtado Cosío, ingeniero. Otra vez Hurtado Cosío. Dios mío, oye, dejen puntos para algunos. Es que nadie respondía, ingeniero. Qué barbaridad. Bueno, también tienes razón. Si no quieren responder es que no quieren puntos, ¿no? Pero participen, que al final solamente 3 personas van a tener todos los puntos. Fíjense entonces, para que pueda ingresar cada uno de esos servicios al mismo medio de transmisión, como lo están ustedes observando en su pantalla, es que se dividen en pequeños paquetitos, ya lo sabemos, cada uno de 53 bytes, ya lo sabemos, pero cada uno de esos servicios, dependiendo el tamaño de su servicio, va a enviar un determinado número de paquetes. Fíjense que los datos apenas envían un solo paquetito, y esto es efectivo. ¿Por qué? Porque los datos, como ya sabemos, ceros y unos solamente, entonces puede ser del tamaño que yo quiera, chiquititos, grandes, como yo quiera. Pero la voz, no. La voz ya está enviando 2 paquetitos, y eso es efectivo. ¿Por qué será que la voz está enviando 2 paquetitos? Esto me lo van a responder de la siguiente forma. Todos ustedes en algún momento de su vida seguramente han escuchado música en MP3 antes de utilizar completamente Spotify. Que yo no sé cómo pueden escuchar música cuando te están interrumpiendo a cada momento. Compre su membresía de Spotify, qué asco. ¿Cuál es el estándar común de compresión de un archivo MP3? Los que siempre están participando, déjenles a los demás participar. Si digo que vuelvan a participar, participan, por favor. Vamos, anímense los demás, para que luego en los exámenes no me estén diciendo un puntito más, pues no sea malo, ¿qué le cuesta? Así. Ahorita te estoy dando, no. ¿Es el MPG, Inge? No, el estándar en K. 128. Jesucristo, no sé qué pasó. 128 kbps es este. 128 kbps, efectivamente, ese es el estándar en MP3. Bueno, ese es el estándar que los seres normales podemos distinguir, ¿no es cierto? ¿Quién eres? Ponce Trujillo John. Ponce. Muy bien, Ponce. Pero ese no es el estándar en una llamada de voz, porque si tú escuchas MP3 a 128K, lo escuchas como si estuvieras hablando con alguien frente a frente, ¿no? Y si tienes un oído musical como el que yo no tengo, por eso es que no noto, pero hay algunos que sí notan, si lo comprimes a 256 o 320, todavía es mucho más nítido, ¿no es cierto? Pero aún así, eso no es el audio que pasa por voz. El audio que pasa por voz, o sea, la calidad de compresión que va a ATM de la voz, es apenas de 44. Y eso es lo que escuchamos en los teléfonos, tanto celulares como fijos de Comteco. Ese es el nivel de compresión, 44K. Menos de eso ya tendría mucho ruido, no lo escucharíamos bien. Más de eso es un desperdicio. ¿Por qué? Porque nuestro oído no va a notar mucho la diferencia. Entonces, por eso es que la voz va a enviar en mayor cantidad más paquetitos. Pero el video, fíjense, envía más paquetitos todavía. ¿Por qué? Porque obviamente es video, es pesado. ¿Cuál es la relación entre un MP3 y su video? Digamos que estamos escuchando, a ver, ¿qué han escuchado en la fiesta del 21? Los herejes que se han ido a contagiar.
¿Cuál es la última música, el éxito bailable de la actualidad? A ver si me actualizo yo también y escucho, aunque no creo. No se toca, de Anabel Angus. Qué asco de música. Nadie ha ido al 21. Bueno, ¿qué escuchan? ¿Qué es el último tema de moda entonces? No escuchan música. Qué barbaridad. Bien, si digamos yo estoy escuchando un video, a ver, uno de mis videos favoritos, Yo no he nacido para sufrir, de los Carcas, porque efectivamente yo no he nacido para sufrir, por eso sigo soltero. Si yo me fijo el MP3 de esa canción, me voy a fijar que más o menos es de unos 3 a 4 megas. Pero si me fijo el video, calidad estándar, me voy a fijar de que aproximadamente son unos 30, 40 megas. Es de 1 a 10 la diferencia entre el audio y el video. Y no voy a mencionar ya HD o 4K u 8K, ya demasiado complejo, ¿no? Entonces, fíjense que el video sí o sí va a utilizar más paquetitos. ¿Por qué? Porque su relación comparado con el video es mucho mayor, 1 a 10, mínimamente. Entonces, por eso el video utiliza más paquetitos para su transmisión. Ahora, la ventaja en ATM está en que quien ensambla primero es quien envía primero. Entonces, si digamos los datos que se han ensamblado primero, entonces los datos pasarán. Pero están compitiendo para hacer pasar sus paquetitos voz y video, y resulta que primero ensamblado video, su paquetito, pasa el paquetito de video, pero no todos. Está ensamblando el segundo paquete y en ese momento el voz ha terminado de ensamblar, entonces pasa voz. Fíjense entonces que no hay un orden por servicio, sino hay un orden, en este caso, por tiempo de ensamble. Entonces, todos tienen el mismo derecho a utilizar el medio de transmisión según concluyen el ensamble de sus paquetes. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar hasta el final de la materia. Inge, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría en caso de que, supóngase, por ejemplo, que tenemos en las diapositivas que son voz y video? Si video primero, bueno, lo empaqueta sus datos de primero y lo hace primero, o sea, el primero que empaqueta lo manda sin importar si sus demás paquetes están, o es que directamente ya cuando todos sus paquetes estén terminados de ensamblar, los manda. Esa parte no me queda clara. Muy bien, es muy buena pregunta. No se refiere, digamos, a que, pongamos el ejemplo de Yo no he nacido para sufrir, que estoy enviando un video comparado con el audio que digamos, lo estamos haciendo pasar por voz. No se espera a que los 40 megas del video se dividan en paquetes y luego entren los 40 megas, sino que se van dividiendo los 40 megas en paquetitos de 53 bytes. Y según se termina de ensamblar el paquetito de 53 bytes, entra al medio de transmisión. No se espera a que los 40 megas estén. Eso significa que si, digamos, video ha ensamblado 2 paquetes rapidísimo de Yo no he nacido para sufrir, entonces los 2 van a entrar. Y está ensamblando el tercer paquete para que entre, pero ya está disponible el primer paquete del audio de Yo no he nacido para sufrir para transmisión. Entonces no se le da prioridad al que se está por ensamblar, sino se le da prioridad al que está ensamblado. Entonces en ese caso ya entraría el paquetito de voz, del audio. ¿Ahora sí? Ahora sí que me queda claro. Muchísimas gracias. Ok. ¿Qué más? Continuemos. Ahora, yo les he puesto el ejemplo específicamente del ensamble por tiempo, pero hay diferentes métodos o estrategias de multiplexación. Tenemos 3 específicamente que son las más utilizadas.
hasta la actualidad y hasta en sus teléfonos. Y si ustedes quieren, pueden agarrar su teléfono y ver en las opciones de red el tipo de transmisión que se realiza y van a ver este tipo de multiplexación o estas estrategias. La primera con lo que les he explicado es por tiempo, o sea, el tiempo que se demora en ensamblar. Entonces, la multiplexación por división de tiempo se especifica qué tiempo van a tardarse en ensamblar los paquetitos, y los que primero lo hagan en un determinado tiempo son los que utilizarán el medio de transmisión. Pero esto también puede hacerse por frecuencias. Eso significa que voy a dividir el medio de transmisión en frecuencias y le voy a asignar una frecuencia a un determinado paquetito para que se transmita. O puede ser por código. O sea, el peso en bytes se va a dividir específicamente por el código que se va a ensamblar, y por ese código va a ir a la multiplexación. Seguramente ustedes reconocen cada uno de estos. Si alguno de ustedes me ha hecho caso y está viendo su celular en este momento, reconocerá que en este momento la transmisión que se realiza por su teléfono es por CDMA, que significa Code Division Media Access, que viene de la multiplexación por división de código. En 1G se utilizaba FDMA, que es Frequency Division Media Access, o acceso por división de frecuencia. 2G, o sea, los teléfonos antiguitos que han venido después de FDMA utilizaban TDMA, Time Division Media Access. Y en la actualidad, 4G y 5G van a utilizar la mezcla entre FDMA y CDMA en 4G. Y en 5G, más adelante les voy a explicar también, hay una mezcla entre TDMA, FDMA y CDMA para alcanzar esas velocidades actuales. Entonces, la forma que tenemos de la multiplexación para poder utilizar el medio de transmisión nos permite enviar múltiples paquetes, múltiples servicios por el mismo medio de transmisión, ya sea enviando los paquetitos por tiempo, por un determinado tiempo, o en diferentes frecuencias, o dividiéndolos por un número determinado de código. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha revisado su teléfono, por si acaso? Sí, el mío sale con una W y después CDMA sale. Ah, ya, muy bien. SW, cuando estemos en redes móviles, les voy a explicar qué es, pero es la versión gringa del CDMA, por si acaso. Pero así se está utilizando, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo es hasta la tecnología actual. Y la multiplexación y la demultiplexación que se especifica es que cuando lo estoy multiplexando, varios servicios están entrando al medio de transmisión y todos estos servicios pasan por el mismo medio de transmisión. Y la demultiplexación significa que ahora esos paquetitos se van a ensamblar en sus paquetes originales y se van a reenviar al servicio por el cual fueron encaminados. Entonces, en eso consiste la multiplexación y la demultiplexación, ya sea por división de tiempo, por división de frecuencia y por división de código. Y estos ASC significa acceso, por si acaso. O sea, la forma en la que acceden los servicios al medio de transmisión a través de esa multiplexación. Existen dos formas de multiplexación o dos aplicaciones de la multiplexación. Las telecomunicaciones, que es lo que les acabo de mencionar, estos lo utilizan los teléfonos, los routers, los switches, toda esta parte de telecomunicaciones. Y también la informática. En la informática o ciencias de la computación, donde compiten quienes para utilizar el medio de transmisión, el procesador, la memoria RAM, el disco duro, compiten por utilizar el bus de datos. Entonces todo eso se multiplexa también ahí en la tarjeta madre. Ay, he corrido porque teníamos que recuperar un poco el tiempo que 2 martes de feriados nos han perjudicado. Vamos a ver si seguimos muy retrasados, algún fin de semana para poder avanzar un poquito más. Pero voy a quedar acá.
en multiplexación informática. No sé si alguien ahora tiene alguna duda, algún comentario. Muy bien, entonces nos vemos el día martes, no se preocupen, hoy van a estar más tarde incluidos en el grupo de WhatsApp para cualquier cosa. ¿Ok? Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.